Estamos de vuelta con más entrevistas esta mañana. Nos acompaña el ingeniero Diego García, asambleísta por la provincia de Imbabura. Y claro, se está viviendo con especial interés lo que pasa a nivel político en el país, sobre todo lo que hace o deja de hacer la Asamblea Nacional con respecto al tema de Odebrecht y estas denuncias de corrupción que cada vez se van ampliando en su ámbito de responsabilidad de diferentes protagonistas políticos. Gracias por acompañarnos y bienvenido. La pregunta que de alguna manera se ha posicionado a nivel general es ¿qué está haciendo el bloque oficialista para que realmente estos procesos de investigación se generen en torno a identificar los responsables de estos hechos de manera directa? Y claro, una de las principales preocupaciones ha sido esta posición del bloque oficialista de no integrar dentro de estos procesos de investigación al vicepresidente de la República, que para varios sectores es el responsable político de todo lo que está pasando. Licenciado, un gusto saludarle a usted, a todo el equipo del canal, a la ciudadanía en general. Bueno, no solamente el bloque oficialista, sino la Asamblea Nacional tiene la obligación de hacer el trabajo de fiscalización una vez que el señor fiscal de la Nación pues ha recabado información y ha estado en un proceso de investigación. Recordarle que este proceso viene una vez que el mismo gobierno nacional en el año 2016 ya denunció estos actos de corrupción. De esa manera, pues la Asamblea Nacional ha generado y la conformación de una comisión multipartidista, porque esto no es responsabilidad solamente de un solo bloque, la corrupción, sino que tiene que estar involucrados varios actores políticos de diferentes líneas políticas y que ellos también sean parte fundamental, primero del proceso investigativo. Si tienen que viajar a Brasil, a Estados Unidos, a Suiza, tienen que viajar, lo harán para seguir haciendo el proceso de investigación. Nosotros pues estamos a la espera de la información del señor fiscal, por eso también se ha combinado al señor fiscal para que presente permanentemente la información a la Asamblea Nacional. De esa manera pues se ha generado ya el primer juicio político al señor Contralor General de la Nación. No hay indicios, no podemos nomás coger y llamar a todo el mundo porque no hay indicios de responsabilidad. Si bien es cierto que hay mucha gente, inclusive actores políticos opositores al gobierno del expresidente Rafael Correa, que quieren deslegitimar primero todo lo que se trabajó en los 10 años involucrándole al señor vicepresidente de la República. No hay ningún indicio de responsabilidad frente a esa situación y de esa manera pues creo que es importante el trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional en generar espacios multipartidistas para que se haga un proceso de investigación y que se someta al debido proceso. Llama la atención, sin embargo, por ejemplo, que hubiera organizaciones como esta Comisión Anticorrupción que ya denunciaron presuntos sobreprecios, costos y adjudicaciones indebidas de algunas obras, y nunca se les tomó en cuenta y ahora de a poco se le está dando la razón. Inclusive el mismo Contralor, que hoy está fuera del país, inició acciones legales contra esta comisión cuando resulta que la comisión no estaba equivocada. Mire, licenciado, específicamente en el caso de Odebrecht, gana los concursos una vez que fueron calificados todos los términos de referencia, los estudios por parte de la Contraloría General del Estado. La empresa Odebrecht fue expulsada por el gobierno anterior del economista Rafael Correa Delgado y ellos regresan ganando por medio del portal de compras públicas las licitaciones y ellos comienzan a hacer las obras. Sin embargo, pues cabe resaltar que Odebrecht viene haciendo ya varias obras aquí en el Ecuador desde 1987. Entonces hay 30 obras, alrededor de 30 obras que tendrán que ser sometidas a este proceso de investigación. Referente a lo de la comisión, no hay exceso de precios, no hay alguna situación que sea eficaz frente a esta circunstancia, sino que más bien todo nace a raíz de lo que desde Estados Unidos se genera que hay un listado de personas que han cogido coimas de parte de Odebrecht. De esa manera, pues el gobierno nacional hizo la demanda respectiva y lógicamente pues se someten al debido proceso. Hay otro exfuncionario de la anterior administración que ya también está con orden de captura, como es Walter Solís. Mire,
El ingeniero Walter Solís tiene un proceso desde el año 2003, un proceso investigativo. No quiere decir que está involucrado en el caso de Brecht, eso lo manifiesta inclusive el señor juez nacional Luis Enríquez. Él tiene un caso muy aparte porque él mismo denunció este caso y por situaciones investigativas pues él ha sido tomado en cuenta para que no salga del país, que se tenga una orden de captura hasta hacer el proceso investigativo. Vicepresidente de la República, Jorge Glass, la semana anterior señaló en varios medios de comunicación que él no tenía ningún inconveniente de acudir a la Asamblea a responder cualquier tipo de situación. ¿Por qué la Asamblea no lo convocó por lo menos para escucharlo? Mire, licenciado, yo creo que sí, hay esa apertura por parte del vicepresidente. Mire, el señor vicepresidente tiene la apertura de ir a la Asamblea Nacional. Toda persona puede ir a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional también tiene que ser muy coherente en que si no hay indicios de responsabilidad, ¿para qué se le llama a determinado personaje? Pero una responsabilidad política que de alguna manera también está en la línea de fiscalización de la Asamblea Nacional. Bueno, en todo caso, si es que hay el debido proceso, dentro del proceso de investigación, perdón la redundancia, con la Fiscalía, ellos tendrán que, el momento que haya la presunción, pues la Asamblea Nacional tomará esa decisión de que el señor vicepresidente vaya a la Asamblea Nacional, pero al momento, como no hay indicios de responsabilidad, pues la Asamblea Nacional no puede nomás coger y llamar a todo el mundo porque no hay indicios de responsabilidad. Si es que ya hay presunción de alguna situación, pues la Asamblea tomará acciones al respecto, y que la Asamblea Nacional en este momento pues no ha dudado absolutamente de hacer las cosas, de formar una comisión multipartidista, de seguir el juicio político, de solicitar inclusive al señor fiscal que permanentemente pues se entregue información a la Asamblea Nacional y que lógicamente en función de esta información del señor fiscal se entregue también y tenga una agenda respectiva la comisión multipartidista de la Asamblea Nacional. ¿Cómo toma país en torno a lo que ha sido este proyecto político de 10 años y hoy con un nuevo concepto que todavía no se sabe por qué línea va? Estas situaciones que están enfrentando, porque son obras, son proyectos representativos que marcaron la gestión del anterior gobierno y resulta que se ven golpeados por estos temas de corrupción. Mire, licenciado, aquí no hay que involucrar. Si bien es cierto de que hay personas que están ya con presunción de haber recibido coimas y tanta cosa dentro de este proceso, pero eso no puede empañar a todo el proceso político de estos 10 años. El proceso de la Revolución Ciudadana ha trabajado, ha cambiado la historia del Ecuador en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo social, y de esa manera creo que es importante pues decir de que quienes han cometido estas situaciones pues son traidores a todo el proceso de la Revolución Ciudadana. No por 3, 4, 5, 6, 10 personas pues se va a empañar a todo el proceso de la Revolución Ciudadana, a todo el proceso que lo lideró el economista Rafael Correa Delgado. Son tiempos pues de cambio, se ha cambiado absolutamente todas las estructuras y de esa manera pues nosotros pues vamos a demandar como país a los personajes que han tenido este problema, pero sin dejar de lado pues que el proceso de la Revolución Ciudadana ha sido un proceso absolutamente que ha cambiado la historia del Ecuador. ¿Qué está haciendo el país a la interna como movimiento político para, no sé si el término exacto sea depurar, no me gustaría utilizarlo, pero de alguna manera es el que más se aplica, para depurar a nivel interno todo este grupo de personas que de alguna manera en 10 años estuvieron muy cercanos al proceso político y que, claro, se beneficiaron de manera irregular, presuntamente irregular, de toda la gestión? Licenciado, nosotros internamente como país tenemos un código de ética y en función de ese código de ética, una vez que se generen todos los procesos investigativos, tomará acciones respectivas, pues si están involucrados tendrá que someterse al código de ética, a la Comisión de Ética y Disciplina del Movimiento País. El Movimiento País en este momento pues se encuentra en un proceso inclusive de formación política, de consolidar todo el proceso que hemos vivido en estos 10 años, inclusive pues nos estamos preparando para conformar las nuevas directivas, tanto parroquiales, cantonales y provinciales, y de esa manera pues seguir consolidándonos como movimiento político, como el primer movimiento político del Ecuador.
A la par de este tema también genera un debate especial. ¿Qué pasa con las instituciones de control? Que si bien, claro, el proceso se da a través del Consejo de Participación Ciudadana, pero según el mismo Contralor Subrogante, es la Asamblea quien audita, quien controla, quien verifica que la labor de los representantes de las instituciones de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, se haga de manera adecuada. Les ha llamado la atención este tema y a nivel interno están pensando de qué forma evitar que se den este tipo de situaciones de corrupción que involucren a las entidades que precisamente están encargadas de evitar que se den estos problemas. Mire, licenciado, ahí hay una situación de conceptos. O sea, la Asamblea Nacional, si bien es cierto, fiscaliza, ¿sí?, a la Procuraduría, a la Contraloría General del Estado, a la Comisión de Control de Participación Ciudadana, Control Social, al Tribunal Electoral. Pero quien hace el trabajo posterior es la Contraloría General del Estado. O sea, la Asamblea Nacional no puede establecer faltantes, no puede establecer sobreprecios, no puede establecer estos actos que han sido noticia públicamente. La Asamblea Nacional fiscaliza el que se genere, primero, la inversión pública, de que se haga en función de los términos de referencia, que los procesos precontractuales estén bien realizados, que los procesos contractuales estén, pero quien hace ya un control posterior en función de las normas de control interno es la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es la institución de control a todas las acciones en función de las normas de control interno y de los principios de contabilidad general y de las normas de contabilidad aceptadas. Lo que pasó en estos días con el tema de Odebrecht es el inicio de toda una situación que continuará generando sorpresas. ¿Ustedes consideran que son temas muy puntuales, con personajes muy puntuales que lamentablemente de alguna u otra manera estuvieron muy cercanos al proceso político de los últimos 10 años? Bueno, vea, licenciado, nosotros esperamos de que haya una lista definitiva de Odebrecht, del señor fiscal de Brasil, inclusive de Estados Unidos, y de esa manera pues hacer todo el proceso investigativo, y quienes estén involucrados en este proceso, pues con el dolor del alma se aplicará lo que la ley, lo que la Constitución lo permite. Caiga quien caiga, pues la Asamblea Nacional estará presta para seguir haciendo todos estos procesos. ¿Qué va a pasar con la Contraloría? Porque en este momento, claro, hay un Contralor subrogante que también tiene problemas de alguna manera tratando de sostenerse dentro de su cargo, un Contralor que no regresa al país porque asegura que mientras no haya las situaciones legales que de alguna manera permitan su seguridad de defensa en torno a este proceso, no va a retornar. ¿Qué va a hacer con respecto a esos temas de la Asamblea Nacional? Pero yo creo que la misma ley, la misma Constitución, todo lo que es la ley inclusive de la Contraloría General del Estado ya establece todas estas situaciones que está pasando en la Contraloría. Me parece a mí, de acuerdo a lo que he investigado, a los 90 años se tiene una crisis de parte de la Contraloría General del Estado. De esa manera, pues la Asamblea Nacional tomará en función de la normativa de la Constitución las acciones respectivas conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana y de esa manera, pues ver en función de esa norma, ver qué es lo que debemos hacer en función del Contralor subrogante. Sabemos de que el Contralor principal pues ha sacado permiso, licencia por salud, y de esa manera pues nuestros asesores jurídicos darán el respectivo análisis para someternos a lo que la ley manifiesta. ¿Han tenido algún tipo de reunión y acercamiento con el presidente Lenín Moreno, con el bloque oficialista, para analizar esta situación y la postura y posición que deben tomar dentro de la Asamblea y también a nivel de gobierno con este tema de Odebrecht? Bueno, nosotros siempre estamos en contacto con el señor presidente y con la señora presidenta, expresidenta del Congreso, ahora secretaria ejecutiva de país, inclusive con el doctor José Serrano. Nosotros siempre trabajamos, somos parte de un equipo, y de esa manera pues nosotros articulamos todas las acciones respectivas. ¿Están abiertos a que se investigue todo y a todos? Totalmente. Las acciones que nosotros como Asamblea Nacional estamos haciendo, pues haremos todo el proceso investigativo en función de lo que nos manifieste el señor fiscal, y en función de ello, pues nosotros procederemos. Muy bien, agradecemos al ingeniero Diego García, asambleísta por la provincia de Imbabura, analizando esta situación con los casos de corrupción que se han presentado con Odebrecht y también otros que se han presentado en los últimos días. Finalizamos, amigos televidentes, el espacio de entrevistas. Les agradecemos por su compañía, pero les invitamos a que sigan con más aquí en Café Noticias.